3D está especialmente pensado, esta experiencia vibracional que tiene un entorno está especialmente diseñado para experimentar lo que no. Cuando se tratan estas palabras no es la ignorancia clásica del que ignora, porque las personas más inteligentes y más intelectuales del mundo pueden ser unas perfectas ignorantes metafísicamente hablando. En realidad no estamos situados en un sitio espacio-temporal, sino que estamos instalados en una frecuencia del ser. La gente que es verdaderamente evolucionada se vuelve un poco ascética, pero no es porque adopten el ascetismo como una virtud espiritual que tienen que coger y acoplarse, sino porque al revés, es una cosa que sale de dentro para afuera, es que no queda otra. La espiritualidad real, que es en realidad, es tomarnos a nosotros mismos de la mano para acelerar este proceso evolutivo de manera consciente y voluntaria. Lo que significa que la vida, lejos de mejorar, a veces empeora. Por eso la gente huye despavorida de la espiritualidad cuando se pone la cosa seria. El mundo en el que vivimos, breaking news, este aquí y ahora, está... A ver, es importante asumir que está diseñado para que vaya mal. Así que, a la pregunta que se puede hacer y que nos hacemos todos y que se ha hecho el hombre históricamente de ¿pero esto tiene arreglo? La respuesta es... Bueno, el jardín en el que me voy a meter hoy. Vas a flipar. ¿Sabes de qué voy a hablar hoy? De nada más y nada menos que de la naturaleza de la realidad. La naturaleza real de la realidad. Mira, este vídeo lo hago porque en el último vídeo que hice, a ver, esto es el resultado de una argumentación, yo te lo voy a soltar a lo bestia, ¿no? Pero en ese vídeo yo decía que una de las preguntas más espirituales que a la larga y en el fondo se puede hacer una persona es decir, ¿pero qué coño es esto? Es decir, pero no una pregunta en plan como ¿qué es esto que no me gusta? O ¿qué es esto que no? En el sentido de realmente llegar a plantearse ¿qué coño es esto? Pero esto, todo esto. Es una versión un poco más ordinaria y moderna de la típica pregunta de a dónde voy, de dónde vengo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es mi estilo, ¿no? Yo sé que no se puede considerar, generalmente tenemos unas ideas preconcebidas de lo que es la espiritualidad y pensamos que una pregunta como ¿qué coño es esto? Realmente parece que no es una pregunta muy metafísica, muy elevada, sin embargo, por ahí te dejo en la descripción o en alguna tarjeta el vídeo en concreto al que puedes acudir por si quieres todo ese contexto. Pero el caso es que esto me dio pie, como ha tenido cierta repercusión en mi entorno, a esto me dio pie a justamente profundizar muchísimo más en esa pregunta precisamente. También lo hago este vídeo porque por la cantidad de cosas que llevo viendo en internet los últimos años cada vez más, bueno, esto es otro jardín en el que nos meteremos algún día. Los vídeos espirituales que realmente son espiritualistas en internet, que es como una proliferación de tonterías sobre la naturaleza de la realidad. Esos son los motivos por los que voy a hacer este vídeo. Primero, porque ya planteé yo esa pregunta en su momento. Dos, por las tonterías que estoy viendo por ahí, que cada vez con la profusión de información vienen muchas oportunidades, pero también muchas oportunidades de hacer el idiota y de llenarse la cabeza de estupideces. Y el tercer motivo por qué hago este vídeo de cuál es la naturaleza real de la realidad que estamos viviendo, que tú y yo conocemos perfectamente y que la mayor parte de la gente estamos metidos en ese tipo de realidad, y de hecho casi siempre nos referimos a esto como mi realidad, la realidad, es porque paradójicamente, aunque tendemos a pensar en el presentismo mediante que todos los antiguos, todas las generaciones anteriores eran una especie de gente estúpida y supersticiosa que no sabía nada de las cosas y que era acientífica y por definición, lejos de eso, el conocimiento básico, esencial de qué es realmente esto, este plano de vida, este entorno, este tinglao, este pifostio en el que estamos viviendo, no era un conocimiento que estaba perdido. No era un conocimiento que no estuviese al alcance de mucha gente. Es decir, hay ciertas culturas y ciertas épocas y ciertos momentos en la historia donde los seres humanos tenían dicho en plan pedante, un framework, un cuadro de realidad en el que estaba muchísimo mejor, a pesar de no tener conocimientos científicos, ni astronómicos, ni atómicos, ni nada de eso, estaban muchísimo mejor situados en qué
qué coño es realmente esto, ¿no? Este vídeo lo voy a dividir en dos. Este es el primer vídeo y este será el segundo. Entonces, nos fijamos en esta primera parte, que es el mapa del territorio. Lo primero que tenemos que ver es básicamente responder primero a la pregunta. Situémonos, vamos a situarnos. El mundo, lo que llamamos, sabes que yo en mis vídeos siempre digo el mundo 3D, por varios motivos. Primero, un motivo técnico, porque funcionamos en 3 dimensiones, ¿no? Vamos a imaginar que tenemos cierto consenso, ¿no? Luego explicaré que hay muchas maneras de llamar a los planos de existencia, pero esto no nos adelantemos. Entonces, ¿qué es el mundo 3D? O el mundo, lo que decimos, el mundo. Realmente, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo primero que nos encontramos son con las explicaciones científicas. ¿Pero qué suele pasar con estas cosas? Que curiosamente, por mucho que los científicos y por mucho que se descubra que la Tierra es un planeta que está en el sistema solar, que es una especie de bola material que está suspendida en el espacio y que a su vez pertenece a una galaxia, a la Vía Láctea y todo esto, en el fondo, si te paras a pensar, todo es espectacular y puede ser súper entretenido, pero en el fondo, ¿te soluciona la vida en algo? Poco. Porque te va a dar exactamente igual. De hecho, al revés, te vas a sentir bastante desconcertado, que es lo que suele pasar, gracias a Dios, cuando uno tiene la suerte, por ejemplo, de ver las estrellas y dice, El humano tiende siempre a huir de manera horizontal, es decir, huir hacia aquí. Es el camino equivocado. Huir es el camino equivocado en general, pero si encima huimos en horizontal, es decir, si me fijo en la materialidad de la Tierra y para responder sobre su esencia, su razón de ser, explico más materialidades más grandes, en realidad al ser humano que nace, vive, padece y muere, le va a dar exactamente igual. Por eso digo que los antiguos puede que no supiesen todos estos conceptos tan científicos, astronómicos, etcétera, y les daba exactamente igual, y algunos de hecho sabían mucho más que tú y que yo. De dónde estaban situados realmente, porque como veremos, y me voy a hacer spoiler a mí mismo, como siempre, en realidad no estamos situados en un sitio espacio-temporal, sino que estamos instalados en una frecuencia del ser, que es diferente, ¿vale? Pero eso, a medida que vaya avanzando el vídeo, lo vas a entender mucho mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que por internet y por los vídeos y y sobre todo en los mundos nuevaéricos, hay una manía que comprendo, ¿no? Bueno, esto no es nuevo, ¿no? Crear un mundo ideal, ¿no? Es decir, lo que pasa es que la versión espiritualista nuevaérica es lo de que, como si tenemos que ascender o crear que la Tierra, lo que llamamos la Tierra, se convierta en una especie de paraíso, en una especie de cielo, ¿no? Como si digamos que esto que estamos, en el sitio en el que estamos, lo tenemos que convertir en el cielo, en el paraíso, en la perfección. Vale, esto esconde una cierta verdad lejana, pero el problema es que es una idea que está totalmente basada en un error concepto de precisamente dónde estamos. Al no tener el conocimiento, es decir, al no saber realmente, ya sabes mis mayúsculas, al no saber con S mayúscula y realmente con R mayúscula, que no es lo mismo que minúscula, dónde estamos y qué es esto, cualquier teoría que hagamos o proyección de futuro que hagamos o idealización que hagamos sobre cómo se arregla esto, va a estar gripada ya de entrada, porque el concepto de qué es esto, en sentido material, qué es, ya es una pregunta bastante material. Ya, si no lo sabemos responder, que es lo que está pasando generalmente, sobre todo cuanto más se emite información y más se emite información, más se disparan teorías en internet y tal y cual, más se descoloca la gente, ¿vale? ¿Por qué? Porque todos estos que hablan de regímenes perfectos que van a traer la felicidad al ser humano, que estas son las versiones antiguas, las ideologías, ¿no? La religión que quiere conseguir la santificación, bueno, todas estas cosas que ya sabemos, nos las sabemos muy bien, las que nos tenemos que incorporar nuevas a la saca de estupideces son las de la nueva era, ¿no? Las del cielo y la tierra, las de que vamos a ascender y de repente la tierra se va a convertir en un paraíso y todas esas cosas. Que por cierto está basado en una verdad, pero una verdad que como se tome por el lado incorrecto nos puede hacer perder muchísimo tiempo en el camino espiritual, si es que es eso lo que nos interesa. Entonces, ¿desde qué estamos partiendo generalmente cuando hablamos de dónde estamos, el mundo en el que vivimos? Desde la amnesia, de la amnesia con A mayúscula. Ya sabes que
que yo hablo mucho de esto, ¿no? Del velo de amnesia, que es absolutamente necesario, esto lo hemos visto en otros vídeos, para cuando nacer poder ejecutar bien el plan de vida de manera adecuada. Uno de los sine qua non es olvidarse de dónde venimos. Y luego venimos aquí, nos hacemos unos líos, pero es que es esencial para el proyecto pedagógico el olvidarse, ¿no? Por tanto, no nos olvidemos de que la palabra amnesia con mayúscula, que por supuesto tiene su equivalente en las lenguas sagradas, por ejemplo el griego, que sería agnoia, o el sánscrito, que sería advidya, que cuando se tratan estas palabras no es la ignorancia clásica del que ignora, porque las personas más inteligentes y más intelectuales del mundo pueden ser unas perfectas ignorantes metafísicamente hablando, ¿no? Pues ya vamos a empezar con una sarta de bobanalogías. No son analogías, son bobanalogías. ¿Por qué? Tú imagínate la situación en la que vivimos los humanos en general, por mucho que nos pongamos muy grandilocuentes, muy científicos y viajemos por todo el mundo y todo lo que te dé la gana, es que generalmente nosotros somos como análogamente o bobanalógicamente, somos como, imagínate que un estudiante que se tiene que ir interno a estudiar a un centro y se olvida de dónde viene. Entonces nace en ese centro, en esa institución, y de repente se pasa toda su vida pensando que esa es la única realidad, ¿no? Entonces, esto ya se empezaría a parecer más a la historia verdadera de dónde estamos y por qué estamos aquí. Pero el tema es que imagínate estos internos estudiantes de esta institución, amnésicos perdidos, intentando explicarle a todo el mundo cómo es el mundo y cómo es la realidad, cuando realmente no tienen ni idea de nada porque se han olvidado en el momento que entraron por la puerta. Claro, esto nos da una idea. Bueno, me vale la bobanología, la podemos extender, ¿no? Imagínate que en vez de un centro donde se mete esa persona, esa alma a vivir y se olvida de por qué ha entrado ahí, imagínate que es una cárcel, o que es un hospital, o que es un cuartel. Se pilla la idea, ¿no? Es una institución donde uno entra y entonces la condición es que como uno olvida quién es y de dónde viene y lo que viene a hacer ahí, luego lo que se encuentre dentro de ese cuartel, hospital, centro o lo que sea, le puede parecer, según le vaya a cada uno, un horror interesante, lo puede aprovechar, no lo puede aprovechar, pero el caso es que tú imagínate cuál es el valor de la opinión que tengan sobre la realidad del mundo las personas que estén dentro de cualquiera de esas instituciones y centros y estuvieran amnésicos perdidos. Pues muy poca, ¿no? Imagínate incluso, apretando más la analogía, ya verás de dónde vamos a llegar a Buda. Apretando más la analogía, imagínate que es que estas personas que están dentro de estas instituciones tienen hijos dentro de este entorno cerrado, totalmente controlado, con sus leyes y sus normas y su sistema operativo especial. Imagínate que tienes un hijo, o sea, imagínate que ya no es que vayas ahí y te olvidas de dónde vengas, sino imagínate que naces ahí. Esta en realidad es la historia de Siddhartha. Siddhartha, él nació en una familia real hindú, en el cual vivía entre los mayores lujos y en el palacio y sin ningún tipo de problemas. De hecho, su padre ya bien se ocupaba de que no tuviera la más mínima adversidad, y entonces vivía entre riquezas, entre belleza, entre adulaciones y entre tal. Sin embargo, el instinto de este hombre, que por algo era Buda, llegó a ser Buda, es que decía como, esto no puede ser así. No, esta es la historia de Siddhartha. De hecho, es el mismo el que decide salir de ahí y ver y buscar la verdad. Y luego la historia, pues ya sabemos cómo va, ¿no? El libro de Hermann Hesse de Siddhartha está bastante bien si alguien quiere una historia cortita sobre este tema. Pero es la misma analogía, en el fondo. Es una analogía universal. Es la analogía del camino espiritual, de cuando una persona dice, ¿pero esto qué es? Pero lo bueno de Siddhartha es que él sale de un mundo perfecto, es un mundo que es agradable, o sea que esta es una de las primeras cosas más importantes. 3D no hace falta que sea agresiva ni que sea todo de sufrimiento para catapultarnos a querer saber realmente qué es esto. Puede ser también lo contrario. El camino espiritual, por eso cuando se dice que el sufrimiento es obligatorio para evolucionar espiritualmente, tristemente es muy cierto, pero no tiene por qué exactamente. Hay gente que por instinto y por su ya grado de evolución antes de entrar en 3D no está conforme con lo que está viviendo y simplemente porque empatiza con el dolor de los demás, aunque esta persona no lo sienta, ¿no? Que esta es un poco la historia de Siddhartha cuando de repente sale y empieza a descubrir lo que es el sufrimiento.
Entonces, como digo, el primer malentendido, lo he dicho antes, lo he apuntado antes, es pensar, por mucho que la ciencia y la materialidad nos lo confirmen, que esto 3D para un humano es una experiencia física material, es un lugar. Porque de hecho nos referimos a este sitio como pues este sitio, un lugar, la Tierra, el universo, este mundo. Estamos siempre, esto es la programación neurolingüística, que tiene sentido, porque así nos entendemos todos, pero estamos dando la idea de que esto es un lugar. Pero si no sabemos qué hay detrás de este truco dialéctico de decir que esto es un lugar, nos podemos realmente llegar a pensar que esto es lo que hay, la verdad. La realidad real es esto, lo material, como mucha gente piensa. Sin embargo, nosotros realmente venimos aquí para generar una experiencia. La experiencia es lo real, es lo que va a valer para algo, es lo que nos vamos a llevar cuando nos vayamos de aquí. Y para que una experiencia sea real, de alguna manera en 3D necesita que el escenario sea el adecuado. Entonces, digamos que la frecuencia 3D es el escenario, el continente, no el contenido, sino el continente perfecto, el escenario perfecto para que esa experiencia se pueda producir. Por eso habitamos cuerpos que son de 3D también, que son materiales, igual que el resto de la Tierra, en sus distintos grados de densidad, porque ya sabemos que dentro de 3D hay mucho tipo de densidades, están las plantas, los minerales, los mamíferos, etcétera, ¿no? Pero la primera confusión que hay que quitarse de encima es que es confundir el escenario con la realidad. La realidad es la experiencia que solamente se puede llevar en ese escenario, ¿ok? En el escenario este. ¿Qué pasa? Que características concretas de este escenario 3D es que tiene ciertas leyes. Aquí hay ciertas leyes. A ver, la más tonta que se me ocurre ahora mismo sería, pues yo qué sé, la ley de la gravedad, por ejemplo, ¿no? Vamos a decirlo, ¿no? Hay ciertas leyes que se cumplen a rajatabla, ¿no? De hecho, las leyes, luego lo hablaremos mucho más a fondo, se cumplen en toda la manifestación, en varias densidades, varios planos y varios varias frecuencias vibracionales que dan lugar a ciertos mundos, densidades o entornos diferentes a este. Las leyes realmente son las mismas para toda la manifestación. Lo que varía, dependiendo, y lo vamos a ver ahora, de qué grado estemos, son la manera en la que estas leyes, digamos que actúan sobre el escenario con mayor o menor rigor. Hay una especie de norma universal, que es que a mayor libertad y menor número de leyes, más responsabilidad también, ¿no? Entonces veremos después en qué punto exacto de la creación está situado 3D, la Tierra, en cuanto a esa relación entre leyes, responsabilidades y libertades. Y veremos que no es exactamente uno de los mejores sitios del universo, pero es uno de los más pedagógicos. Entonces, siguiente idea que tenemos que tener claro. Nosotros no somos de aquí. Venimos aquí y no somos de aquí. ¿Qué implica eso? Directamente, es muy fácil, que pertenecemos a otro sitio. Vamos a llamarlo casa con C mayúscula. ¿Ok? Nosotros venimos de casa y vamos a la institución que decíamos antes en la bobanalogía. Ya sé que no es una institución, es una bobanalogía, pero al entorno contenido con fronteras, con normas en el que al que nos vamos a someter temporalmente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues es otra idea que tenemos que empezar a tener claro. Nosotros no somos de aquí, venimos aquí, y eso implica que pertenecemos a otro sitio. Esto mucha gente inconscientemente lo sabe, y esto le lleva a cometer acciones a favor de su propia evolución espiritual, pero también el saber instintivamente que la casa de uno está en otro sitio puede provocar el efecto contrario. No sé si se me entiende, pero el caso es que hay cierto conocimiento básico, especialmente a la gente que no le está yendo bien en la Tierra o que está pasando momentos duros aquí, de decir, ¿pero esto qué coño es? Y decir, y la intuición de saber es una cosa que está muy profunda, decir, esto no debería ser así, esto no es así. ¿Por qué? Porque realmente es que no es así. Porque en casa, que vamos a decir que es nuestro sitio auténtico de origen, casa estoy hablando, hay muchas casas para muchos tipos de seres humanos. No, la casa no es la misma. Luego lo explicaremos mejor. Pero ¿qué pasa? Que no me voy a hacer yo el listo si hay sabiduría milenaria que nos ha explicado estas cosas muchísimo mejor. Ahora vamos a utilizar una figura muy conocida para muchos. A lo mejor la has visto, a lo mejor no. Generalmente casi todo el mundo le ha echado un ojo al árbol sefirótico, el árbol de la vida de la cábala. Entonces, yo no te voy a explicar cábala primero porque no tengo ni idea. Segundo, que por cierto, no tengo ni idea porque no quise tener ni idea en su momento porque no me quise complicar más, pero sí que tengo ciertas referencias
porque si hay un mundo donde se ha metido mucha porquería, es en el mundo de la cábala, como en todo lo espiritual, hay mucho espiritualismo. Si te interesa, es un camino que te llama la atención, me escribes un mail y te digo yo ciertas referentes a los que puedes acudir para que no pierdas el tiempo, ¿vale? Dicho esto, aquí tenemos el árbol de la cábala, ¿no? Aquí arriba, ¿cómo podríamos ver el árbol de la cábala de una manera muy rápida, muy básica y muy comprensible para todos? Todos sabemos lo que es un diagrama de flujo, ¿no? Hoy en día eso se ve para todo, cualquier explicación técnica, informática, industrial, un diagrama de flujo. Bueno, pues imagínate como si el árbol de la cábala fuera un diagrama de flujo. El árbol sefirótico es como la creación desciende desenvolviéndose sobre sí mismo. Seguramente si hay alguien que sabe de cábala dirá, pero este idiota que está diciendo. Pero es que este vídeo no es para alguien que sabe mucho de cábala. Entonces, vale, tómatelo como que es un diagrama de flujo metafísico, ontológico, de cómo se despliega la creación. Y cuando tú estás mostrando el mapa de despliegue, de alguna manera también estás montando el mapa de repliegue. Por eso es tan importante la cábala como vía espiritual cuando se hace bien. Vale, vemos que aquí arriba estaría lo que en la cábala se llamaría Ein Sof, que nosotros podemos equivalerlo a Dios, entre millones de comillas, Brahman, lo que tú quieras, pero es un territorio que no vamos a entrar, porque esto de lo que se trata es de ver de una vez que empieza a desplegarse la creación sobre sí misma, sería algo análogo. Esto ya no es que sea una bobanalogía, es una bobanalogía sobre una bobanalogía al cuadrado. Sería algo análogo si yo cojo y ilumino con una linterna y de repente sobre el vacío oscuro, o sea, la ausencia absoluta de luz, yo cojo un foco, una linterna y hago así, ¡pa! Y echo para abajo un rayo de luz, ¿no? Ese rayo de luz se va como extendiendo, se va como diluyendo y digamos que de alguna manera, cuanto más arriba, más concentrado, más luz tendrá, cuanto más abajo, más está diluyendo. Y bueno, sería una analogía de cómo funciona esto, ¿no? Primera cosa que es deducible, por mucho que aquí abajo haya muy poca luz, esa luz es de la misma naturaleza que la más arriba de todo. Eso es importante saberlo. Por eso existe el camino espiritual, porque no es que a medida que nos vamos alejando siempre de alguna manera, la calidad, la cualidad de la luz va a ser la misma en todos los planos. Sí es verdad que, como hemos dicho antes, según los niveles que vamos a ir viendo, las leyes actúan de una manera mucho más restrictiva o no, hasta el punto que también podríamos hablar, que no lo vamos a decir mucho, solamente lo vamos a apuntar, de que llegará un momento en que esa luz empiece como a desaparecer prácticamente, ¿no? Veremos dónde está situado 3D aquí. Y entonces aplicamos a este árbol, que tiene las séfiras, que no te voy a poner los nombres para no complicar. La idea es que, aunque haya zonas fronterizas en los diferentes niveles, vamos viendo que ya aparecen ciertas dimensiones. Estas dimensiones, vamos a llamarlos, yo lo llamo D, como 3D, para distinguir, para hacernos una idea. Las distintas escuelas espirituales le han puesto millones de nombres, han dividido la creación o la manifestación en 7 partes, en 12 partes, en 3 partes, en 4 partes. No, en realidad es que todo esto es una analogía. Por tanto, es normal que mucha gente, que históricamente se le hayan puesto diferentes nombres. Las zonas tienen, por una parte son, como estás viendo aquí, son zonas bien delimitadas, pero también te digo que no es exacto, la frontera no es totalmente cerrada. Me explico en lo práctico. La frontera entre 3D y 4D no es como un telón de acero inexpugnable. Las distintas dimensiones tienen territorios un poquito intermedios. Si no, no habría fenómenos paranormales. Hay zonas intermedias. Bien, ¿qué nos interesa a nosotros saber? Ya que tenemos aquí un poquito las ideas principales. Es que nosotros estamos aquí abajo, en lo que se llama, aquí que sí te pongo el nombre de esta séfira, se llama Malkut. Y ya a primera vista, viendo este esquema, podemos ver que tiene cosas interesantes. Lo primero, que somos el culo del mundo, básicamente. Pero bueno, eso lo diré mejor después. Una cosa interesante, veis que las dos últimas séfiras están unidas entre sí, pero no
no tienen como familia, como padre y madre, ¿no? ¿Por qué? Porque Malkuth, curiosamente, esto es una información un poco esotérica, pero es interesante y hay gente que atará cabos. Malkuth es un subproducto de la séfira precedente que se llama Yesod. Esto es muy importante. Y esto es por lo que muchísimas personas que tienen experiencias en las dimensiones siguientes, 4D, 5D, lo primero que van a decir siempre es que 3D es una copia por mucho que nos maraville, que luego veremos este tema, porque el mundo es muy bonito también, el mundo puede ser muy bonito. Lo importante es saber que Malkuth es solamente receptora. Todo lo bueno que hay aquí viene de arriba. Somos digamos, como un plano subsidiario de otros muchos planos y muchas cosas que están pasando por encima nuestro, pero es que ni siquiera tenemos, digamos, una generación completa como otras séfiras. Realmente ya esto nos da una idea de en qué plano estamos situados cuando venimos aquí y por qué es tan limitado. ¿Qué pasa? Que esto también es un poco de esoterismo, pero la ley de la generación dice que absolutamente todo lo creado tiene un padre y una madre. Esto, por mucho que se empeñen en cambiarlo, es así. Y entonces, y esto no tiene nada que ver con el sexo, ¿qué pasa? Que justamente Malkuth no tiene padre y madre. Quiere decir que en el fondo vivimos en un sitio paradójico. Vivimos en un sitio que es una excepción. Y la babanología que se me ocurre es la de una mula. ¿Qué es una mula? Una mula es una cosa que existe, pero que es un híbrido entre un burro y una yegua. Que curiosamente, ¿qué pasa? Que existe, pero es estéril, no viene nada después de la mula. Y si seguimos con la analogía, que no sé por qué se me ha ocurrido esta analogía, pero es que es así, en el fondo, la bobanología no es tan boba, porque ¿qué hace una mula? ¿Para qué sirve? Una mula es como una criatura, un pergeño que nos hemos inventado para realizar los trabajos más duros que haya. Para eso sirven las mulas, ¿no? Pues esto nos va situando un poquito en qué plano estamos y cuáles son las reglas que estamos todos sufriendo aquí. Son especialmente duras, especialmente trabajosas. Sí, señores y señoras, vivimos en un subproducto y en el final de la cadena de mando, digamos. Supuestamente y más o menos, que hay matices para esto que luego apuntaremos. Y ya lo sé. Una de las primeras dudas que se puede surgir ahora mismo es decir, pero la Tierra es un sitio maravilloso, las puestas de sol son preciosas y la gente, hay cosas muy bonitas en el mundo. Y digo, pues claro, si nadie está diciendo que no. He explicado antes el tema de la linterna, ¿no? La luz que hay aquí es la luz divina, es la misma luz que hay en las séfiras y en los planos y en las dimensiones superiores. Por tanto, cuando llega aquí, divina es, maravillosa es. Ojo. Pero de ahí a pensar que el mundo es maravilloso y que como no lo es, podría serlo y debería serlo, ahí es donde está el truco y el error. La bobanalogía sería como si este pez, que está amnésico perdido, que no sabe que vive en un océano y que ni entiende que la luz viene de un sol, es el que desconoce su existencia, cree que este bonito parche de luz en el que está entretenido y maravillado tiene luz propia y es todo lo que existe. Así que si tú eres una de estas personas idealistas, que no te culpo porque yo también he sido así siempre, pensando que el mundo podría ser muchísimo mejor, que claro que podría, pero que tiene arreglo, digamos, solo te digo, flor de estufa, alma de cántaro, solamente te puedo decir dos cositas. Primero, que no has terminado de ver estos vídeos y a lo mejor al final tienes otra opinión. Y luego, por otra parte, una cosa muy chula, que es que si esto te parece guay, si tú en el mundo estás guay y te parece muy bonito, pues fíjate qué bien, porque tú fíjate cómo serán entonces los otros. Ahí lo dejo. ¿Qué pasa? Este esquema nos da una pista muy acertada, muy buena de cómo funcionan las cosas en el sentido de cuando nos vamos de aquí, de Malkuth, es decir, cuando este cuerpo 3D finito aquí se queda, y ya sabemos lo que pasa con los cuerpos cuando se quedan aquí sin el alma que los habita, nosotros dejamos atrás el vehículo, el avatar este que vivimos, como igual que una serpiente deja atrás la piel de serpiente cuando la muda, exactamente igual, ahí se queda con la forma de la serpiente, pero la serpiente no está dentro, y volveremos por naturaleza a casa, que es en los sitios de aquí arriba donde nos corresponda estar.
¿Ok? Esto acabo de explicarte así, tan fácilmente, lo que es la vida y la muerte, porque básicamente es un ciclo. Bajo Malkut, hay más opciones, ¿eh? Pero bueno, generalmente lo que vivimos todos es bajo Malkut, dejo el vehículo que me sirve para funcionar en Malkut y vuelvo otra vez a donde yo pertenezco, donde mi alma es su sitio normal de estar por vibración, por frecuencia. Realmente cuando cambia nuestro estado, tenemos que cambiar de lugar. El lugar es subsidiario al estado y a la frecuencia en la que estamos y en el avatar en el que estamos metidos. ¿Vale? ¿Se me entiende? El avatar se queda aquí, la materia de Malkut se queda aquí, pero nosotros, lo que es la conciencia real, la auténtica, que eso es inmutable, coge la experiencia que ha vivido en 3D en Malkut y se la lleva a casa. ¿Ok? Y de hecho, venimos aquí ¿por qué? Porque los avatares, juego de palabras, los avatares que sufren nuestros avatares en la Tierra son esas experiencias que si nos llevamos son las que van a condicionar cómo será nuestro estado real, nuestra frecuencia en la que vivamos una vez que hayamos vuelto a casa. ¿Ok? Eso es lo que se llama evolución. Realmente la evolución no. Aquí venimos a ejecutar unas experiencias que son las que producen evolución. No. La idea errónea es pensar que esto es lo que tiene que evolucionar, ¿ok? Nunca olvidemos que un sabio decía que en realidad somos hijos de todos nuestros ayeres. Esto para los que piensen en el karma, la reencarnación y tal, es muy simple. ¿Nosotros qué somos? ¿Tú quién eres? Por eso la gente que se obsesiona con la reencarnación está perdiendo el tiempo. Porque lo que tú eres en este momento y lo que yo soy en este momento es el resultado exacto de todos nuestros ayeres. Nuestros ayeres, ¿qué quiere decir? Todas las veces que hemos estado en otras dimensiones, que hemos bajado a Malkut o a donde sea. ¿Ok? Nos vamos situando, yo creo, más o menos, ¿no? ¿Qué pasa? Que como todos sabemos, esta experiencia 3D, lo que sí podemos admitir de una vez y ya podemos situarnos bien es que es muy dura, generalmente es dura. Para la gente que no está siendo dura, lo será o lo ha sido, o sea que sigue siendo dura. ¿Por qué? Porque es altamente dura por definición, porque es altamente pedagógica por definición. De alguna manera, aunque nos parezca que no, este mundo tan tremendo, que además encima ahora está deviniendo en una Matrix psicopática horrible, cosa que estaba de alguna manera prevista. Este mundo es muy duro, muy difícil, porque también el nivel pedagógico que se tiene en este plano es altísimo, de altísimo nivel. Por eso en muchos libros espirituales se dicen que las almas se pegan bofetadas por encarnarse en la Tierra. Siempre he leído eso muchas veces. El origen de esa idea es esta, ¿no? Que es como, o venga, otra boba analogía es como si una persona quiere ser militar y estudia en la mejor academia militar del mundo, ¿no? O en el cuerpo más de élite. Vamos a poner que es así. Pues es una cosa que además nos relaja mucho frente al mal, porque hay que pensar que incluso la gente que está más perdida, de alguna manera, y por mucho que a nuestro mental y nuestro ego nos cause indignación y no queramos admitirlo, tiene un punto de valentía y de arrojo de haberse metido aquí, en este plano, donde pueden pasar las cosas que pasan, ¿ok? Y ya que hemos hablado de las otras dimensiones, que hemos hablado del astral, por ejemplo, vamos a simplificar este esquema, nos vamos a olvidar ya del árbol de la vida y lo vamos a simplificar, ¿no? Porque ya te he dicho que muchas escuelas tienen muchas maneras de llamar a las cosas, ¿no? Entonces, a los planos y a las dimensiones, ¿no? Entonces, vamos a simplificarlo mucho y vamos a hablar de 4 planos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hablar de que los 4 planos, tengamos en cuenta que la emisión de la creación significa la aparición de la dualidad. Sin dualidad no puede haber creación. Lo que hemos dicho antes, no puede haber generación sin dos polos. Entonces, si hay alguna ley primera que afecta a toda la manifestación, es la dualidad. Luego esa dualidad se aplica con mayor o menor rigor, digamos, ¿no? Porque una cosa es la polaridad que existe en toda la creación y otra cosa es la dualidad extrema que vivimos, por ejemplo, hoy en día, ¿no? O sea, quiere decir aquí y sobre todo más hoy en día. Entonces vamos a simplificar y vamos a llamarlo, vamos a poner esta pirámide
que en algún otro vídeo te he puesto los nombres en sánscrito que se utilizan, ¿no? Pero los nombres que corresponden a la Advaita Vedanta, ¿no? Pero aquí los vamos a simplificar utilizando una terminología que es un poco esotérica del siglo XIX y XX, que es un poco confusa, pero para hacerlo lo más simple posible los vamos a seguir utilizando. Entonces vamos a hablar de cuatro divisiones básicas, que sería el plano 3D, que nosotros llamamos físico, pero físico tosco. ¿Por qué ponemos tosco? Ponemos tosco porque en realidad tendemos a pensar que lo físico es solamente lo material 3D, y esto es un error de base. Esto es un error de base, ya lo he dicho en algún otro vídeo también. Toda la materia, toda la creación es material dentro de su propia frecuencia. A nosotros un fantasma nos parece inmaterial porque el fantasma está en otra vibración, en otra frecuencia a nosotros. Digo fantasma para entendernos, en otra vibración que nosotros, pero realmente para un alma que está viviendo en 6D, por ejemplo, o en 6D, que luego veremos que es el plano causal o uno de los planos o los astrales superiores, digamos, para él la vida no es etérea o como se dice, plano sutil y tal, ¿no? Esa es la confusión que hay. Pero por eso le llamamos 3D físico tosco, porque es tosco, ya sabemos lo que es. ¿Por qué me quiero detener un poquito en el mundo astral? Que son los planos inmediatamente superiores que hay al plano físico tosco. Porque hay cierta fascinación, cierta manía por querer encontrar la respuesta en los planos astrales, que obviamente la puede que esté porque son planos superiores, y al que le moleste que se hablen de cosas inferiores y superiores, que se vaya a otro vídeo porque no va a entender nada de la espiritualidad. Pero la manifestación funciona así y la jerarquía existe. Lo que pasa es que es una jerarquía sin juicio, pero es una jerarquía que existe. Entonces, ¿qué pasa? Pues que también hay que prevenir sobre esta manía que tiene mucha gente en los vídeos de pensar en estos estados de conciencia como superiores, ascensión, estado etérico, no sé qué. Es un error pensar que porque nosotros cambiemos a una dimensión a otra ya estamos ya santificados, que la vida va a ser maravillosa y que no tenemos ego. Esto no tiene nada que ver con la realidad. La dualidad, en el sentido completo como polaridad, no se termina en toda la manifestación por mucho que subamos o bajemos de dimensiones. Tendríamos que salir por completo de la manifestación Brahman, en concreto lo que se dice en el Vedanta Brahman Nirguna, para poder hablar, entre comillas, de no dualidad, ¿ok? Y esto no es mi territorio. Entonces, esto del astral, no sé qué, los viajes astrales, no sé cuántos, realmente, y hablamos del círculo de reencarnaciones, ¿no? Digamos, de la rueda de reencarnaciones tan conocida. Es como si te digo que tú siempre tienes que estar yendo al colegio. ¿Tú te imaginas con 55 años yendo al colegio? No. ¿Por qué? Pues porque las almas evolucionan y no tienen por qué estar siempre sometidas a los mismos niveles pedagógicos y a los mismos niveles de rigor. ¿Ok? Con las mismas está el problema, que es una de las cosas que plantea la espiritualidad, sobre todo la espiritualidad oriental habla mucho mejor de estas cosas, es que este círculo constante de lo que se llama el samsara, ¿no? La rueda de reencarnacional de bajo a Malkut, o sea, bajo de dimensión, me encarno en un cuerpo, me tengo que morir, que es una transición, y tengo que volver y recogerlo y otra vez, y otra vez, y otra vez. Si esto fuera tan maravilloso y fuera tan natural y fuera tan perfecto, entonces no existiría la espiritualidad, ni los sabios nos dirían que justamente lo que estamos trabajando es por salir de esa rueda infernal. Justamente eso es la espiritualidad, es terminar los estudios como Dios manda para no tener que repetir. Y a veces se olvida mucha gente de que el astral, como estamos viendo aquí, el astral, sobre todo el astral inferior, es decir, el mundo inmediatamente superior al físico, es el mundo de la psique. ¿Qué significa psique? Significa emociones, en el sentido peyorativo de la palabra. Por tanto, no porque estemos en el astral, en el sector X del astral, vamos a estar libres de ego, ni de problemas, ni de emociones, ni de sufrimiento, para nada. De hecho, la podemos liar bien parda, tanto en un sitio como en otro, y empeorar las condiciones en las que se realiza esta vuelta y vuelta y vuelta de la burra al trigo, básicamente. Es decir, que es uno de los problemas que hay con el mundo material, que es adictivo y que nos enmarañamos mucho aquí porque tiene sus riesgos este plano. Es tan denso, es tan complicado, las leyes son tan estrictas que muchos de nosotros
generalmente todos, la acabamos cagando en una vida u otra y vamos como teniendo que desenmarañar marañas kármicas con el tiempo. Es parte del juego. Nosotros mismos hemos aceptado jugar este juego, aunque haya mucha gente que esto le ponga de los nervios. Otra cosa que hay que quitarse de la cabeza cuando vemos este esquema es que los planos de estados de conciencia, hemos dicho que los planos no son sitios, son estados de conciencia que generan unos entornos físicos en los que o tangibles o visibles o sensibles en los que las entidades funcionan. Los entornos no son fronteras, no son como excluyentes unos de otros. A pesar de que lo tengamos que poner aquí en 2 dimensiones en este esquema, hay que entender que realmente los estados de conciencia funcionan como cápsulas, es decir, lo que pasa es que nosotros partimos del todo y vamos metiéndonos en entornos cada vez más constreñidos y más difíciles, en los que curiosamente se hace mejor un trabajo álmico, que es lo que tenemos que hacer. Y no voy a entrar aquí en por qué tenemos que hacer ese trabajo kálmico, ¿no? La religión católica lo despachaba con el pecado mortal o la caída o este tipo de cosas, que son ideas con un origen real y un resultado atroz y totalmente desnaturalizado de lo que es la realidad metafísica, porque parece un castigo. Entonces nosotros, como bien sabemos, tenemos 2 opciones. Una vez que nos hemos metido en este tinglao, en esta opción pedagógica de 3 dimensiones, podemos hacer 2 cosas, que es, tenemos 2 opciones, que es una, usar bien el territorio, la dimensión, usarla, y para eso es muy importante no fantasear sobre lo que este mundo es y pensar que este mundo es todo, porque entonces ya vamos mal, o podemos, como hemos dicho antes, liarnos, usarlo mal y coger el camino, en vez de vuelta, de bajada. Ocurre. Entonces, 3D, ¿por qué es tan difícil? Porque venimos a trabajar como mulas, como hemos dicho antes. Eso es como un bootcamp, ¿no? Aquí, especialmente las cosas son especialmente transitorias. Ya sabemos que estamos todos, y sobre todo los cuerpos, todos estamos expuestos a la decadencia, a la vejez y a la... Y todo además es especialmente lento, que luego lo veremos, porque en otras dimensiones el resultado, la relación que hay entre la voluntad de la entidad, sus deseos, sus aspiraciones y la modificación de la realidad es, a medida que vamos ascendiendo en las dimensiones, es mucho más instantáneo y mucho más rápido. Es decir, el ser es mucho más libre para crear su realidad. Esto es en lo que se basa la famosa ley de la abundancia o de la correspondencia o de la manifestación. Lo que pasa que muchas veces se olvidan de que estamos en uno de los peores territorios que existen para poder manifestar lo que uno le da la gana. Y por algo es. Pero esto es un proceso. ¿Y entonces qué pasa con el ser humano? El ser humano, por muchas vidas y rueditas que se haga de ir y venir de casa al cole, del cole a casa, pum, llegará un momento que por naturaleza misma, la naturaleza de la naturaleza, después de haber cometido muchos errores y después de haber hecho muchos prueba y error y sufrir las consecuencias de los caminos erróneos para solucionar esta rueda de reencarnación, de alguna manera la realidad, la verdad, tarde o temprano empieza como a tomar cuerpo y las entidades tarde o temprano quieren volver a casa, de alguna manera quieren graduarse, ¿vale? Sería la analogía, según lo que hemos dicho. Si es la analogía de una institución educativa, sería graduarse, pero si es la analogía de estar en una cárcel, que para algunos la vida es así, sería, pues a lo mejor, entrar en un 3er grado. Es decir, para ciertos seres humanos las normas empiezan a cambiar en algún momento dado a medida que la persona va evolucionando, ya le va correspondiendo el no estar tan atrapado aquí abajo. Por eso hay gente que tiene mucha más libertad de movimientos en cuanto al astral y personas que realmente viviendo en 3D viven en otro mundo. Y esto es una de las cosas que está pasando ahora mismo, que es un poco complicado de entender, pero ahora mismo por circunstancias cosmogónicas que no vienen al caso, se está produciendo como una especie de radicalización en cuanto a la naturaleza de los seres en 3ª dimensión. Algunos están muy, muy tendentes a ir hacia abajo y otros están empezando a despegar para ir hacia arriba y se está produciendo una escisión que está empezando a verse por todas partes. Pues eso, siguiendo la analogía, sería como que hay
Hay alumnos que no es lo mismo un alumno de primero de carrera que un alumno de quinto de carrera. A lo mejor el alumno de quinto de carrera ya puede empezar, mientras está todavía en la universidad, a poner el pie en el mundo real, en el mundo que le espera fuera, en lo que llamaríamos la vida real, ¿no? Pues eso es un poco es lo que está pasando hoy en día y es de lo que se trata la espiritualidad. Cuando una persona se dice que está muy evolucionada espiritualmente, en contra de lo que se puede pensar, que es que pensamos que es una especie de santo, no tiene por qué, no desde lo que la mente entiende por santidad, que es ser muy bueno, muy bueno, muy bueno. Una persona que realmente, aparte de amor, está alcanzando unos altos niveles de sabiduría con S mayúscula, los exámenes que tendrá que hacer, los trabajos que tendrá que hacer serán muchísimo más duros que los de primero de carrera. Por eso a mucha gente buena le pasan cosas muy malas y se crean planes de vida atroces porque realmente tarde o temprano se está acercando a la graduación y está empezando ya a hacer ensayos de lo que sería una vez que por fin salgamos del entorno de 3D, porque esto es el destino que nos espera a todos, porque 3D es una situación temporal, es una situación frecuencial que tiene su principio y su fin y en algún momento dado dejará de estar vigente para todo el mundo. Unos llegarán antes, otros llegarán después, pero este es el destino que nos espera a todos. La espiritualidad real, ¿qué es en realidad? Es tomarnos a nosotros mismos de la mano para acelerar este proceso evolutivo de manera consciente y voluntaria. Lo que significa que la vida, lejos de mejorar, a veces empeora. Por eso la gente huye despavorida de la espiritualidad cuando se pone la cosa seria. Y aquí, ¿cuál es el espiritualismo de turno que se ve mucho en internet y con la gente que es, con algunos instructores? Espero no ser yo uno de ellos. Esta gente que se piensa que ya está como a punto de graduarse y que se monta la falacia, sobre todo gente del primer mundo, claro, que se monta la falacia de que como sabe mucho sobre espiritualidad y habla mucho sobre vibración y sobre cosas, están como en un nivel superior que realmente no lo es. Por eso estamos viendo tantas atrocidades espiritualistas en internet y por todas partes. Esto básicamente es narcisismo espiritual y ojo porque el narcisismo espiritual, y lo sé de buena mano, se paga muy muy caro. Por tanto, resumiendo este apartado, por todo lo que hemos visto, entendemos que ya no cabe decir que se puede convertir la tierra en el cielo. El cielo es el cielo, la tierra es la tierra. Vale, siguiendo las analogías, sí que es cierto que, ojo, es importante que un cuartel, una cárcel, un hospital, un centro de rehabilitación, como lo quieras llamar, una institución, es verdad que se puede perfeccionar, cierto, pero no va a dejar de ser lo que es. Y dándole la vuelta al ejemplo que hablábamos de Siddhartha, un palacio y un reino o un entorno lleno de riquezas y de maravillas, en algún momento dado al ser humano le puede parecer le puede llegar a parecer, como sucede muy a menudo, falto de sentido con las mismas. Por mucho, ya llega un momento ya que es que por muy maravilloso que sea, deja de funcionar. Esto es el destino de cualquier persona que se mete en la espiritualidad. Por eso la gente que es verdaderamente evolucionada se vuelve un poco ascética, pero no es porque adopten el ascetismo como una virtud espiritual que tienen que coger y acoplarse, sino porque al revés, es una cosa que sale de dentro para afuera, es que no queda otra. Porque al final tanta materia y tanta ida y venida, pues empieza a perder el sentido. Y entonces ahora vamos al segundo apartado, ¿no? El segundo apartado son las características concretas, las leyes, las normas que rigen este constructo y, por tanto, que nos afectan a todos sus habitantes. ¿Ok? Como hemos dicho antes, aquí afectan todas las mismas normas que en el resto de las dimensiones, que para eso, para saber cuáles son estas leyes, basta leerse este libro. Pero la manera en que esas normas, esas leyes se aplican en cada parte, en cada dimensión, son de tal manera, ¿no?, que parecen diferentes. Es decir, si yo aplico en 3D, o sea, la analogía es que puede haber una ley genérica que regule las cosas. En este territorio hay una ley genérica que regula las cosas, pero las cosas más básicas y más importantes. Los demás, cada uno más o menos es suficientemente responsable como para hacer las cosas bien. Pero a lo mejor en otro territorio, tiene que haber esa ley y muchas más leyes y muchos más reglamentos y muchos más estos porque la gente no está tan preparada y no es tan responsable como para ejecutar las cosas como debe. Por tanto, es mucho más estricto, mucho más restrictivo y la apariencia, lo que sienten las personas de este segundo territorio es muy poco margen de libertad y estar sometido a cosas ineluctables que van a llegar sí o sí, que ya sabemos cuáles son en 3D, entre otras la muerte, por ejemplo. Por tanto, estas leyes, según sea la dimensión, pueden ser más mejores o más peores.
Y esto se puede básicamente medir, que es un poco lo que hacía el árbol sefirótico que hemos puesto al principio. Otra analogía que se me ocurre de cómo afectan estas leyes a los distintos grados de la creación es, por ejemplo, imaginemos cómo afecta el mismo sol a un mar, o sea, un fondo marino que está a 2 metros de la superficie, que a lo mejor es todo luz, colores, es como el mundo maravilloso, tropical, precioso, que tenemos todos en la mente, idealizado y tal, lleno de luz, de vida y tal, o cómo esa misma luz de ese mismo sol, con las mismas normas, en la misma agua, todo, afecta, por ejemplo, a la fosa de las Marianas. La naturaleza es la misma, estamos dentro del mismo entorno, pero como vemos, las condiciones de aquí y de aquí son muy diferentes. Esta es otra analogía que se me ha ocurrido y te la regalo. Por tanto, a más leyes y más estrictas, más condicionamiento, más fricción, más densidad, y a menos leyes, más libertad, más sutileza, que es la consecuencia lógica de estar más cerca del origen, ¿ok? Esto voy a seguir la nomenclatura de una escuela esotérica determinada, que no voy a citar. No me voy a meter muy a fondo. Tengo ciertas garantías de que están bien encaminados. Es que el plano 3D, en concreto, actúan 48 leyes. 48 leyes, llamanlas cósmicas o de la manifestación. 48. Están enumeradas, ¿eh? Nosotros no nos damos cuenta, pero estamos viviendo bajo esas leyes. Y si no, mira las limitaciones que tienes en el día a día y te darás cuenta que hay cosas que es como que hay una especie de... Hay cosas que no te puedes saltar. Pues esas son las leyes que rigen 3D, ¿no? ¿Vale? Entonces, si nos queremos divertir, podemos pasar a este esquema y ponerle más o menos el número de leyes. Hemos dicho que para el plano físico tosco son 48 leyes, ¿ok? Entonces, si vamos subiendo en las dimensiones, que llamaríamos 4D, 5D, 6D... que son otra manera de decir plano astral inferior, plano astral superior, plano mental, tendríamos por encima de nosotros el plano etérico, el plano que llamamos etérico, que los nombres ya sabemos que nos van a confundir, pero bueno, el plano siguiente, que es más real, más libre, más cercano al origen que en este en el que estamos, pero bueno, no deja de ser el siguiente. El siguiente sería, vamos a llamarlo 4D. Curiosamente, este plano no voy a hablar de él porque es un plano que es más inaccesible para las personas que 5D. Por motivos que no te puedo explicar porque es muy largo, pero digamos que de alguna manera es un reino en el que hay que nacer también para vivir en él. Es decir, nosotros no es como cuando morimos o tenemos una experiencia cercana a la muerte, que generalmente solemos pasar a los planos astrales y volver a 3D, al plano físico tosco. Generalmente suele ser así. Para 4D, digamos que es como la madre, el origen real. Ya decíamos, acuérdate que decíamos que Malkut era hija o hijo de Yesod. Pues este sería como el mundo más real, mucho más real el que estamos viviendo, en el que, ¿cuál es el número de leyes que se aplican? Pues siempre se dice que de los 48 que vivíamos en 3D pasamos a 24. Pero no se hace de golpe. Digamos que en 4D la media serán unas 36 leyes, pero básicamente, dependiendo en qué circunstancias, pueden casi prácticamente parecerse a 3D muchísimo y estar casi en las 48 leyes, o podemos subir más y estar en 24. Pero vamos a ver, por eso decimos que la media en 4D serían 36 leyes. Es un mundo donde hay otras normas de convivencia, otras normas de funcionamiento. La polaridad sigue existiendo, por supuesto, y la dualidad, pero de maneras un poco diferentes. No vamos a entrar ahí porque además es un mundo que tenemos asociado a la fantasía y no quiero meter cositas en la mente de la gente. Luego tenemos el mundo astral, ¿no? Que generalmente, esotéricamente en Occidente, se divide entre el mundo inferior, el astral inferior y el astral superior. No me canso de repetir que todas estas separaciones son conveniencias. De alguna manera es la manera convencional en que nos las estamos explicando. Pero bueno, sí que existe un astral inferior, donde ahí ya sí que hay 24 leyes. Acordaos que en 4D son de 24 a 48. En el astral inferior hay 24 leyes. Y luego tendríamos el astral superior, que mucha gente puede llamar mental, que son 12 leyes, ¿no? Y ya vamos subiendo en el nivel de realidad, en el nivel de mayor libertad y por tanto mayor responsabilidad.
Aquí ya en el astral superior entramos ya en cosas que muchos seres humanos ni siquiera podemos llegar a concebir, porque generalmente vivimos del astral medio bajo hacia abajo. Ese es nuestro estado normal real, sobre todo cuando vamos y venimos, suele ser del astral medio bajo hasta abajo de todo. Por tanto, cuando hablamos ya de un mundo donde ya el sentido de individualidad empieza a no ser lo que nosotros pensamos que es, no tenemos ni referencias, solamente la gente que tiene la experiencia directa, experiencias cercanas a la muerte, experiencias místicas o otro tipo de experiencias, puede empezar a experimentar, que no a explicar, lo que significan los mundos astrales superiores, pero que no dejan de ser mundos. En estos mundos el concepto de tiempo, de dualidad, se empieza a diluir, la voluntad de cada ser humano se vuelve más eficaz a la hora de modificar el entorno y crear cosas, la materia se subordina muchísimo más a la intención, que es todo lo contrario que pasa aquí, en 3D, y ya la conciencia puede empezar a reconocerse más allá del yo. ¿Vale? Si seguimos subiendo y nos vamos al sexto nivel, o llamémoslo plano causal, que otros sin embargo dirían que esto es el astral superior, bueno, en fin, o incluso hay gente que esto lo asocia con la idea bíblica del cielo. Aquí ya se dice que rigen 6 leyes. Imagínate el nivel de libertad. No te lo imagines porque no lo podemos imaginar. Y entonces, una vez que hemos llegado a explicar todos estos planos, vuelvo a repetir que los seres humanos, nuestra casa original, suele, en algunos casos raros, hablamos de maestros, de avatares, de gente, suele ser gente que está en sexta dimensión. Claro, cuanto más arriba, más raro es que un ser humano llegue hasta ese nivel, porque además llega un punto que cuando uno empieza a subir, en la casa de uno se instala frecuencialmente más arriba, deja de ser totalmente inútil, como hemos dicho antes, bajar a 3D, igual que es inútil a una persona de 60 años que se vaya al colegio. Lo mismo. Y aquí ya hablaríamos del plano átmico, donde solamente habría 3 leyes y que ya no se podría hablar de dualidad, sino más bien de polaridad, porque la dualidad ya no existe como tal prácticamente. Y como vemos, todo esto configura una arquitectura muy clara, que es a mayor división y descenso, mayor fragmentación, mayor dificultad, menor libertad. Y por el contrario, cuanto más arriba, menos división, menos fragmentación, menos esclavitud. ¿Y por qué podemos ver que esto es un tema? Podemos ver aquí abajo que hay una parte en negro. No me voy a meter aquí. Solo digo que, por analogía, y si hemos leído las leyes que funcionan, como es arriba es abajo, yo esto no voy a entrar aquí, pero en teoría, imagina lo que es bajar hacia abajo, donde la luz de la linterna ya prácticamente ni llega, o ya no se ve luz visible, sino que es infrarroja, porque según esta progresión, por debajo de nosotros se aplicarían 96 leyes, 192 leyes, 384, 768, 1536, en fin. Mejor volvamos a 3D, que es lo que nos importa. Hemos dicho que este segundo apartado es para explicar cuáles son las leyes concretas que nos afectan a nosotros, ¿vale? Entonces, vamos a enumerarlas. Generalmente ya sabes que suelo poner las cosas así, pero ahora lo voy a hacer al revés, de abajo a arriba, y luego vas a entender por qué, ¿vale? Entonces, en este sitio, ¿cuáles son las normas que rigen? Digamos, las leyes escritas, los códigos obligatorios que tenemos que sufrir todos los que estamos aquí. Lo primero, 3D está especialmente pensado, esta experiencia vibracional que tiene un entorno, está especialmente diseñado para experimentar lo que no. Así, tal cual te lo digo en plan simple. Esto es un axioma filosófico que es bastante abstracto y a la vez fácil de conocer. No puedes saber lo que es el calor si no sabes lo que es el frío, ¿no? No puedes saber lo que es el frío si no sabes lo que es el calor. De ahí que vivamos en un mundo dual. Por tanto, ¿para qué sirve 3D? Cuanto más nos vamos acercando al origen, que es la verdad con V mayúscula, lo que sí es, lo mismo, cuanto más nos vamos separando del origen, más vamos experimentando lo que no es. Bueno, pues 3D es un sitio especialmente diseñado para experimentar lo que no es. Y aquí no voy a entrar demasiado en harina, porque aquí nos encontraríamos con la ontología
del bien y del mal, y esto hay mucha gente que no... Esto es una especie de rebeldía de adolescencia espiritual, ¿no? Las personas que a lo mejor son muy sentidas o piensan ellas que son muy sentidas y piensan ellas que son muy empáticas y están muy concienciadas con el mal en el mundo, no tenemos la capacidad mental, literalmente, para asumir el porqué del bien y del mal. Es algo que es mejor no meterse, ¿vale? Eso sería lo primero. ¿Qué sería lo segundo? Ya lo hemos adelantado antes, que la ley de la polaridad que afecta a toda la manifestación, aquí en concreto en 3D ya no es que sea polaridad, es que es dualidad extrema, hardcore, ¡pumba! Es como un juego de opuestos que llega a ser cruel. A la vista está. Aquí es tan brutal que cada vez que emerge algo siempre emerge el opuesto. O sea, aquí lo de acción-reacción es bestial. Por eso la serie Stranger Things tiene más base metafísica de lo que parece, porque quienes somos super fans de esa serie y nos encanta, y la gente que lo hayáis visto, sabes que hay como una especie de mundo invertido, tenebroso, que es como la cara B del mundo real. Por ahí van las cosas. Aquí a toda acción le va a seguir su reacción, pero a lo bestia, constantemente. Va a ser una cosa... Vamos, somos como bolas de billar. Tercera cosa, aquí nuestra voluntad no son cosas nuevas porque te lo he ido adelantando, pero ahora lo estamos concretando. 3. Aquí nuestra voluntad no se convierte en nuestra realidad así. Al menos no sin esfuerzos titánicos. O sea, es decir, para que una persona consiga lo suyo, a veces no lo va a conseguir, que es otra cosa que pasa en 3D, que la mayor parte de las cosas que quiere la gente no las va a conseguir nunca, no ha venido aquí para eso. Pero si se pueden conseguir, hay que luchar contra viento y marea, cosa que no pasa en otros planos. Esto es lo que en inglés, que es más cursi, pero se entiende mejor, es thought responsiveness, es decir, la capacidad que tiene el entorno de responder a nuestros pensamientos, ¿no? Que aquí nos parece como que ni siquiera nos planteamos eso, ¿no? Porque la capacidad nuestra de manifestación, por mucho que digan algunos, es tan reducida que nos parece que ya estamos acostumbrados a que sea así, pero en otros planos no es así. Y aquí nos podemos parar un momento y pensar una cosa, porque realmente hemos dicho lo del thought responsiveness, ¿no? Imaginemos que toda esa gente, incluyendo nosotros que conocemos por ahí, imaginar que cada persona pudiese realmente manifestar aquello que desea. Pensemos en un momento cómo sería este mundo 3D si este que va a pasar por ahí, tu vecina del cuarto, o tu ex, o no sé quién, o tu abuela, me da igual, no me importa, o tu jefe, si todo el mundo tuviera la capacidad verdaderamente de crear la realidad según sus deseos. ¿Os imagináis cómo sería esto? Si nos parece ya duro, no te quiero ni contar. Esto da que pensar, y hay que pensar si realmente esto que hablamos de libertad, ¿realmente el ser humano que vive en 3D está preparado para la libertad? Por tanto, aquí no hay cierto mínimo grado de libertad, una libertad que se ejecuta dentro del confinamiento, que de hecho para la mayor parte de los seres humanos está tan relativa, o está tan suspendida, está tan cancelada que parece nula. Y luego tenemos el punto siguiente, que es el 4. Aquí rige la amnesia, rige el olvido, es norma. En este territorio se olvida por lo general uno de dónde viene y a dónde va. ¿Qué pasa? Esto es una cosa que favorece la pedagogía, ¿no? Favorece la experiencia pedagógica porque uno no puede estar apegado a de dónde viene o a casa y como se olvida de dónde viene, pues se mete de lleno en lo que está, ¿no? Esa es la parte buena. Pero ¿qué pasa? Que este olvido, esta desconexión tiene un efecto secundario tremendo. Que lo que siente la persona que no sabe de dónde viene y que intuitivamente sabe que falta algo, que algo está mal, estamos solos, las cosas no funcionan, tenemos la sensación, ¿qué pasa? Pues que se crea un sentimiento totalmente abstracto y muy duro de desconexión y de carencia, que es la nota base de la mayor parte de la humanidad, la desconexión y la carencia. Porque es que no solo nos olvidamos de quiénes somos realmente cuando vamos a casa y cuando estamos en nuestro sitio, es que nos olvidamos de cómo es la realidad real. Acabamos tomando este subproducto por la realidad. Y nos olvidamos de unos datos muy importantes que, por mucho que se digan, hay mucha gente que va a seguir sin admitir, que es que nosotros mismos, que nadie ni nada nos obligó a venir aquí, a no ser nuestras propias decisiones y acciones pasadas. Llámalo karma, llámalo como te dé la gana, pero somos nosotros mismos los que nos hemos provocado esa situación que nos hace renacer en 3D.
No es un castigo. Por mucho que hay muchos vídeos de estos locos de canalizaciones y tonterías de YouTube, mucha gente quiera dar la idea como de que hay una especie de raza superior esclavista que nos tiene a todos encerrados en una especie de simulacro de videojuego cósmico y que nos están obligando a reencarnarnos, y muchísimas de esas tonterías se escuchan hoy en día en Internet. Nuevamente es la rebeldía del adolescente espiritual del que hablábamos antes, cuando decíamos que no se puede entender la idea del bien y del mal, y uno piensa que el mal no debería existir. Así de sencillo, que es cierto y totalmente incierto, porque el mal tiene que existir, porque si no existiera no habría 3D. Yo sé que estas cosas a mucha gente... Por tanto, seguimos con el tema de la amnesia, llegamos a una de las paradojas más difíciles de entender, que es que esto es así, la amnesia ocurre aquí en 3D porque paradójicamente necesitamos olvidar primero para posteriormente recordar. Recordar con R mayúscula. Y aquí te dejo este texto de un libro de Christian Sandberg, que no creo que se traduzca nunca al castellano, que se llama A Walk in the Physical, y te leo un trocito que yo te recomiendo que le des a la pausa. Generalmente en todas las citas que vamos a hacer van a ser casi más comentarios de texto en estos vídeos, pero bueno. Dice así. Dice: tú mismo te apuntaste a esta ilusión. Tomaste la decisión de venir y tener esta experiencia, de vivir en esta realidad durante un tiempo con todas sus reglas y limitaciones. ¿Vemos lo que estamos hablando? Ya sé que es una idea que mucha gente se va a oponer frontalmente, pero es así. Y hablamos de reglas y limitaciones, que es justo de lo que estábamos hablando ahora mismo. Sigo. Pero probablemente no recuerdes haber tomado esa decisión. Es listo Christian Sandberg y dice probablemente porque no le ocurre a todo el mundo. No lo recuerdas porque eso forma parte del trato. Al venir aquí asumes una especie de amnesia. La simple palabra amnesia puede parecer un recurso facilón para explicar afirmaciones tan increíbles. Sin embargo, la amnesia era un requisito, porque esta experiencia sería casi imposible sin ella. De hecho, esta experiencia, la vida, la encarnación, la aventura en 3D, consiste precisamente en operar dentro de ciertas limitaciones abrumadoras, incluida y muy especialmente la limitación de no recordar todo lo que realmente eres. Vale, vamos con la quinta norma o el quinto condicionamiento de 3D, que lo acabamos de ver en la cita que hemos leído. Aquí en 3D hay una asunción forzosa, porcojónica, de las normas biológicas de este mundo. Que ya sabemos todos cuáles son porque las padecemos a diario. Aquí, estas 48 leyes que rigen aquí, que ya nos parecen suficientemente duras, son porque hay un sometimiento bestial, digamos, como muy estricto y muy duro para seres que venimos de otro sitio, de las leyes del espacio y del tiempo, que son tremendas y todos lo vivimos, y a medida que cumplimos años vamos sabiendo de qué hablamos, y por tanto el sometimiento a las leyes del cambio, un cambio constante, bestial, inaludible, y la diferencia, porque una cosa va con la otra, porque si las cosas van cambiando, también cada vez son diferentes, ¿no? Lo cual nos mete en el infierno de las comparaciones, que es de las peores enfermedades mentales que existen. La mente automáticamente convertirá la resistencia a todas estas leyes, las convierte casi siempre en estas dos cosas: en juicio condicional y en comparación constante. Estamos comparando todo lo que pasa en 3D con otra cosa que debería ser mejor o debería ser peor. Es humano. En el mejor y en el peor sentido de la palabra, es muy humano. ¿Por qué? Porque aquí se aprende así, a base de polaridades extremas. Es lo que hay. Pero ojo, que ya hemos dicho que no es el sitio peor de la creación, ¿eh? Conste. O sea, imaginemos, si ya nos quejamos mucho de cómo se vive en la esfera de Malkuth, imaginemos lo demás. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia en 3D que por eso es excepcional? En 3D digamos que se produce un fenómeno extraño o, excepcional respecto a otros planos. En otros planos todo el mundo está colocado según lo que le corresponde. Es decir, es imposible en 6D que tú tengas alrededor entidades, compañía, llámalo almas, llámalo lo que quieras,
cuya vibración pertenezca a 2 dimensiones inferiores. Es imposible, porque es una de las normas que rigen toda la creación. Las distancias son distancias frecuenciales. Sin embargo, digamos que 3D es un sitio especialmente duro porque aquí, dentro de los mismos cuerpos en 3D, podemos acabar personas de muy diferente origen. Por eso se forman los caos que se forman en la Tierra, ¿sabes? En 5D tú no vas a tener que lidiar con tu jefe psicópata, y en 3D sí. Y es tremendo, porque no solamente es tu jefe, es que puede ser tu familia entera, una Matrix psicopática bestial, o puede ser un momento del espacio-tiempo humano tremebundo. Que se lo pregunten a la gente que está siendo masacrada en varias partes del mundo, ¿no? Imagínate. Pero, si venimos aquí, este punto número 5 es una de las normas que tenemos que acatar. Aquí es posible, cosa que en otros sitios no es posible, tener que convivir, y muchas veces sin poderte librar de esa convivencia tan fácilmente. De hecho, aquí tendremos que convivir con ellas hasta que el plan de vida se complete o los procesos se terminen. Es así. ¿Qué pasa? Y nos vamos ahora al punto número 6, que para sobrellevar todo esto de lo que llevamos hablando hasta ahora, el alma, en su descenso, va acumulando estrategias de supervivencia y sus cuerpos correspondientes, de alguna manera que se crea lo que todos llamamos el ego, la persona humana pequeña. Yo llamo, ya sabes cómo lo llamo yo, el pequeño. El pequeño, ese constructo mental de lo que nosotros creemos que somos, que no es un constructo así fantasmagórico que se puede ir de la mañana a la noche. El constructo es tan bestial que puede durar muchísimas vidas y se va modelando, y que es dificilísimo de articular porque es como, pues eso, como vivir dentro de una armadura, ¿no? Y identificarnos con la armadura como si la armadura fuéramos nosotros, sin saber lo que realmente somos en realidad, valga la redundancia. ¿Y este pequeño qué hace? Pues es el compendio de todas las limitaciones de las que hemos hablado hasta ahora. Este pequeño es a la imagen y semejanza de las experiencias que está viviendo en 3D y que tiene que a través de las que tiene que sobrevivir y de las que tiene que defenderse. ¿Qué pasa? Que para sobrevivir, el yo lo primero que hace es crearse esta estructura de la que es tan artificial y es mentira, que tarde o temprano tendrá que revertir el proceso, y eso es la espiritualidad. Ese es el camino espiritual realmente. No es convertirse en más de lo que uno es realmente deshacer lo que uno no es. Por eso muchísima gente, lo he dicho antes, cuando se mete de verdad en la espiritualidad y cuando le toca deshacer las falsedades del yo, se busca una excusa para irse por otro lado o echarle la culpa a los de alrededor para no hacer el trabajo. ¿Qué es el yo? Pues ¿qué es el yo? Pues es una criatura. Sí, el yo, tú y yo. ¿Qué somos? Una criatura temporal, subsidiaria, ¿ves? Como 3D. Una criatura temporal, subsidiaria, que funciona primariamente con la mente inferior, es decir, al máximo nivel que suele llegar en la escala de dimensiones es al astral inferior, al mundo inferior, medio, con suerte superior, pero generalmente no. Es el mundo mental, digamos, el software es ese. Una criatura pergeñada por nosotros mismos, el ego, cuya misión es hacernos ver el mundo de manera en que podamos sobrevivir y protegernos de todas estas cosas que hemos dicho que rigen este plano. Los horrores, los ataques y los inconvenientes que tiene este plano y sobre todo los demás. Este yo, igual que 3D, es lo que no es. Nosotros estamos siendo lo que realmente no somos. Nosotros estamos viviendo deliberadamente una personalidad falsa, trucada, por ciertos motivos pedagógicos, porque, como hemos dicho antes, necesitamos olvidarnos de quiénes somos para, paradójicamente, recordar quiénes somos en realidad y vivir ese momento. Si lo quieres llamar iluminación, pues me vale. Entonces, cuando hablamos de niveles de conciencia, no hablamos de niveles de amor, de santidad, de sabiduría, tal. Realmente el nivel de conciencia es en qué grado un ser, un alma, una persona está más cerca o más lejos de lo que realmente es, incluso mientras está encarnado en la Tierra. Por eso, la gente que suele evolucionar espiritualmente empieza a hacer cosas raras que las demás personas no entienden, porque se empieza a comportar de una manera que no es la que generalmente se comportan los pequeños del mundo. ¿Ok? Este pequeño, por tanto, también otra característica es que es dual, de una manera radicalmente dual, como 3D. Estamos funcionando casi siempre en clave de atracción y rechazo. Eso es típico del ego. Atracción, rechazo, sí, no. Conmigo, contra mí.
Otra cosa que caracteriza al pequeño es que es virtualmente impotente. Lo que hemos dicho de la capacidad de manifestación de sus deseos, prácticamente no puede realmente. Para salirse con la suya tiene que mover muchas cosas, y generalmente, que es un truco fácil donde la gente se enmaraña, es hacer ciertas cosas que no debería hacer para llevarse el gato al agua. Pero no nos engañemos, por mucho que pensemos que los mayores ha habido tiranos que se han muerto en la cama, tengamos en cuenta que tarde o temprano, por mucho que nos hayamos salido con la nuestra y seamos unos pobres desgraciados o unas pobres desgraciadas que preferimos ganar y quedarnos solos o solas en el campo de batalla, o sea, que preferimos tener razón a ser felices, y por mucho que hayamos arrasado con todo, tarde o temprano vamos a morir. Por tanto, hasta la persona más mala que se haya salido con la suya en la tierra, tarde o temprano lo va a perder todo, porque esa es la definición de un pequeño, que es una entidad que va a desaparecer. Y como hemos dicho, seguimos, ¿qué es el pequeño? Amnésico perdido, ya por definición. Vemos que estamos repitiendo las características de 3D y lo estamos aplicando a cómo es nuestro... Pero es que así no... Esto que estamos diciendo, que puede parecer repetitivo, es una manera de autoconocernos, porque si vemos todas estas características que estamos sumando, nos van a dar la idea mejor de ante qué estamos y qué es lo que tenemos que procesar aquí. Y eso es el camino espiritual, empezar a ver todas estas cosas y empezar a deshacerlas, si es que es eso lo que queremos hacer realmente, ¿vale? Y por tanto, terminamos como antes. Además de la amnesia esta, nos defendemos de todo esto, luchando con uñas y dientes hasta la saciedad, hasta el ridículo, hasta la inconsciencia más profunda. Luchamos contra las leyes del espacio, el tiempo, el cambio y la diferencia, y de ahí vienen enfermedades psicológicas tan modernas y tan normales del primer mundo de hoy en día, como la tanatofobia, la gerontofobia, el hoyo en el que esta sociedad está cayendo. Todo eso viene de una exacerbación de esta lucha contra la realidad real. Y terminando, como hemos dicho también antes, el pequeño por definición es carente, es mendigo, está desconectado. ¿Y esto qué le hace? Tener miedo. Se siente incompleto, se siente indefenso, y por tanto, a las personas más seguras, sobre todo a las personas que más arrasen por la vida y que más seguras parezcan generalmente en esta sociedad, en esta matriz psicopática, generalmente son los que más miedo tienen en el fondo. Porque todas estas características que acabamos de decir, lo que llevan es al miedo. ¿Y a qué lleva el miedo? Bueno, ya sabéis la frase esa famosa de Yoda. Por todo esto, el pequeño, ¿a qué está condenado? A solucionar este tinglao. Tarde o temprano tenemos que decir, tengo que salir de esto. Esa es la espiritualidad. Y luego, el camino que queramos elegir para solucionar la incomprensión, el miedo, la desconexión, puede ser un camino infernal, es decir, complicarnos más, meternos más en Maya, complicarnos más en 3D y, por tanto, potenciar la rueda kármica de nacimiento, o bien empezar a deshacer los nudos en la tierra para que queden deshechos en el cielo. Pero es que encima, por todo lo que hemos hablado, aparte de ese miedo del que hemos hablado de los pequeñoes, significa que en el fondo, inconscientemente, todos los egos, el mío y el tuyo también, inconscientemente estamos aterrorizados de descubrir la verdad. ¿Por qué? La verdad con V mayúscula. Porque el día que sepamos realmente quiénes somos, que es a lo que vamos, ese día supone es el comienzo de la destrucción del yo, que es la mayor pesadilla de cualquier criatura, que es la aniquilación. Entonces, para colmo, el ego está secretamente horrorizado de descubrir la verdad y va a hacer todo lo posible y va a buscarse todas las tretas, incluyendo adoptar una espiritualidad falsa, para no descubrir la verdad. Bueno, ya hemos plantado un panorama aquí tremendo. Es decir, ya vemos que realmente si podemos coger un quesito y decir que el 100% de sufrimiento que hay en 3D es por todo lo hablado anteriormente, excepto que te vayas por la selva y te coma un tigre, generalmente el sufrimiento, el 80% del sufrimiento lo tenemos asociado a los demás. Es decir, caminos erróneos que cogen otras personas que perjudican a otras tantas, y el 80%, digamos, del sufrimiento que hay en 3D es provocado por los pequeñoes para defenderse del propio 3D. ¿Se me sigue? Pero es que encima, si decimos que eso es el 80%, luego queda la parte natural de la naturaleza, que sería el tigre del que hemos hablado antes. Es que encima, en 3D,
hay un punto que viene con el territorio, con la naturaleza, independientemente de que haya humanos o no en ella, que si lo decíamos antes un poco en la ley de la impermanencia, en la biología, la vida y la muerte, que es lo que rige, y la depredación, que rige este sistema, a los que los humanos también se tienen que someter. O sea, imagínate el panorama que tenemos aquí. Pues esta es la Tierra en la que vivimos. Este es el entorno natural o artificial en el que vivimos, que está lleno o rellenado en nuestro mundo concretamente por 8.000 millones y pico, no sé por cuánto vamos ya, de pequeñoes y de egos. Entonces ahora la típica frase que siempre se dice de Jean-Paul Sartre de el infierno son los demás, que es de la obra de teatro Huis Clos, ¿no? Que se llama L'enfer c'est les autres, que realmente siempre se cita mal, ¿no? Pero en este caso concreto, podemos ver hasta qué nivel vivimos en un mundo donde el infierno siempre el ego piensa que son los demás, sin darse cuenta que él es uno de esos demás. Nos vamos ya situando con los 8.000 millones de pequeños psicopatitas que vivimos en la Tierra. Así estamos aquí, en este mundo, que desde luego un mundo de rosa no va a ser. Estamos en un planeta, territorio, vibración, densidad, donde la ley número 1 es la de la supervivencia, lo cual nos hace vivir en estado borrachos de cortisol la mayor parte del rato. La supervivencia sí o sí implica depredación, la más básica, la de comerse al otro, o las modalidades de depredación que estamos viendo ahora que cada vez se están refinando más y cada vez se están expandiendo más y peor. Y todas las cosas que de eso se derivan, como la competencia salvaje, el instinto de reproducción en el buen y sobre todo en el mal sentido de la palabra, y el instinto de permanencia, de no querer ser aniquilado y de permanecer. Es decir, vamos totalmente en contra de lo que es lo natural. Y todas estas cosas son los argumentos, todas estas cosas que mucha gente reconoce. Estamos en un mundo depredador, aquí para sobrevivir tienes que hacer, es el argumento favorito de los psicópatas hoy en día para salirse con la suya. Por eso vivimos en una epidemia de psicopatía en el planeta. Por tanto, ya después de todo esto que hemos visto, ya podemos decir que se acabó el idealizar el mundo en el que vivimos, se acabó idealizar las ideas de lo que podría ser el mundo en el que vivimos, y esto nos empieza a situar en el mundo real, el real de 3D, que es en el que verdaderamente estamos, con todo esto que acabamos de hablar, que es bestial. Así que es el final del pensamiento Happy Flower nuevaérico, de las ideologías políticas y de esas cosas. Así que, a la pregunta que se puede hacer y que nos hacemos todos y que se ha hecho el hombre históricamente de ¿pero esto tiene arreglo? La respuesta es no, imposible. O no como la mente se imagina que tiene arreglo. ¿Puede tener mejora? Sí. ¿Arreglo? No. De hecho, veamos qué es lo que pasa históricamente. Cada vez que unos humanos dicen haber encontrado la solución para los problemas de la Tierra y dicen haber encontrado el sistema ideal que podría funcionar mucho mejor que no sé qué y que no sé qué, generalmente lo primero que van a hacer es intentarla imponer y forzar a los demás. Eso es lo primero que van a hacer, que ya es el principio del infierno. Cada vez que una ideología, grupo, religión, lo que tú quieras, ha intentado establecer el cielo en la tierra, o el paraíso, o la vida ideal en la tierra, ¿qué ha pasado casi siempre? Que se han abierto las puertas del infierno. Qué curioso. Por tanto, ¿por qué no? Pues por todo lo que hemos visto antes. Porque este mundo no está diseñado para ser ideal. Y porque mientras los seres humanos estemos en el estado que hemos visto antes, de que somos los pequeños, mientras haya mental, mientras haya ego, hay infierno. Una cosa va con la otra. Mayor nivel, menor nivel, mayor virulencia, menor virulencia. Pero donde hay mental, donde hay ego, hay infierno. Siempre. Es que tenemos que entender de una vez por fin que el mundo en el que vivimos, breaking news, aquí y ahora, está... A ver, es importante asumir que está diseñado para que vaya mal, en cierta medida, aunque nos parezca rarísimo lo que es, por mucho que la ciencia diga que va a solucionar las cosas, no es una visión cínica de la vida. La experiencia de los seres humanos, tarde o temprano, siempre es así. William Bullman, en el libro de Adventures Beyond the Body, dice muy claramente en qué estado está nuestro mental y por qué este mundo es cualquier cosa, por qué la vida es cualquier cosa menos rosa. Dice, así es como habla él de 3D, de lo que es esto. Dice, bienvenido al campo de entrenamiento molecular ralentizado de la conciencia. Ralentizado, ¿ves lo que hemos dicho antes? Aquí las cosas van muy despacio, son muy difíciles de modificar.
Bienvenido al denso campo de la práctica de la materia. Práctica, es decir, es un sitio donde se aprenden cosas para luego ejecutarlas, pero no es donde se ejecutan. Donde se requieren pensamientos enfocados para crear y prosperar. Bienvenido al entorno ideal en el que la mente joven e indisciplinada puede aprender mediante prueba y error sin contaminar el reino puro del espíritu. ¿Qué quiere decir con esto? Básicamente, que este reino está pensado para cagarla, para que la podamos cagar. Luego lo vamos a tener que solucionar, pero en otros reinos es imposible. No tenemos esa oportunidad. Por eso, esto podríamos entrar en la fábula del hijo pródigo, que da para 5 vídeos. Pero mira, por ejemplo, mira lo que dice Eckhart Tolle, ¿no? No me acuerdo el vídeo. Si lo sé, te lo pongo en la descripción, pero no me acuerdo. Pero lo tengo apuntado. Dice: el mundo no está aquí para haceros felices, sino para haceros conscientes, retándoos. ¡Qué maravilla saberlo, por Dios! Si no os lo llego a decir, igual os pasáis 40 años más creyendo que el mundo os tendría que haber hecho felices y luego jamás ocurrió. ¡Qué frustración! Yo, de verdad que esto tiene más sabiduría que 50 libros espirituales juntos. Que, por cierto, hay un vídeo de Eckhart Tolle, que te dejo la miniatura aquí, que se llama The Evolution of Consciousness Through Disruption, que te lo recomiendo. Otro autor, por ejemplo, Robert Monroe, ¿no? Especialista en temas de viajes astrales y salida de experiencias fuera del cuerpo, que se murió ya hace bastante. Muchos lo conoceréis. En sus libros, por ejemplo, el sistema, le llamaba el sistema 3D, lo calificaba como a Survivor Predator Organization, es decir, una organización de supervivencia y depredación. Hola, ¿qué tal? O decía también que era un mundo, o sea, directamente decía que era un mundo diseñado por y para la depredación. Y para no dejarlo así en lo tremendo, también decía que era una soberbia máquina pedagógica. ¿Qué tal? Ahora, como para tomarse en serio todas las utopías, las ideologías, los sistemas políticos, los sistemas de creencias, las revoluciones, que lo que hacen las revoluciones son esto. Y demás pergeños, sale mal. Lo que nosotros creemos, muchas veces le asociamos a... Es que hubo una revolución francesa y luego... No. Por lo que la humanidad ha sabido, en teoría, perfeccionarse con el tiempo, en teoría luego veremos que no es real, no ha sido por una revolución. Generalmente lo que viene después de una revolución es el caos, es el sufrimiento. Aquí está el tema de que parte del juego es que nuestra alma, cuando está aquí encarnada, tiene brotes de decir, esto hay que arreglarlo. Es cuando viene la fase activista, que casi todos los seres humanos pasan, ¿no? Y viene lo que es el activismo, que hoy en día es una palabra que tiene muchísimo peligro. Y para esto voy a volver a citar a Robert Monroe en The Ultimate Journey, que dice lo siguiente: tu mente humana tiene una inclinación natural y normal a intentar moldear las cosas en el sistema de vida terrestre de un modo similar a como está acostumbrada allí, en el otro lado. Es decir, por instinto nosotros queremos convertir esto en como era cuando estábamos en casa. Es lo primero que tenemos ganas de hacer, volver al estado, digamos, original de equilibrio y de verdad y de resonancia en el que vivíamos. La historia está repleta de tales intentos. Basta coger los libros de historia y ver lo que hemos hablado antes. Todos los intentos que ha habido por crear el paraíso en la tierra han acabado mal. Pero al final el sistema siempre se impone. Puede que algún filo se haya podido limar, lo que decíamos antes de la perfeccionar. Es verdad que se pueden mejorar las cosas. Pero el animalismo depredador simplemente vuelve, a veces con un poco más de astucia que antes, reclamando el control. Esto es lo que se llamaba en el Evangelio el Señor del Mundo. No sé si es en el Evangelio. El Señor del Mundo. El Señor del Mundo es el Señor del Mundo y para algo está, y por algo es el jefe. Aparentemente. Esto no significa que no debas hacer intentos de expresar tu mente humana. Cuando dice mente humana no se refiere a la mente humana, el mental y el ego, se refiere a la mente, por eso lo pone en mayúsculas. La mente humana se refiere a la esencia de lo que somos realmente, que es de otra dimensión, es decir, mucho más elevado que lo que estamos viviendo. Vale, eso no significa que no debas hacer intentos de expresar tu mente humana y es posible que logres cambiar una parte, pero jamás cambiarás el todo. Si llegases a lograr una transformación total, el sistema no existiría, ni podría existir. Aunque por otra parte, quién sabe cuánto tiempo más seguirá existiendo. Atención a las cosas que dice aquí.
Lo primero que dice es que precisamente como la naturaleza de 3D es ser como es, si nosotros lo llevásemos a la perfección, dejaría de existir. La bobanalogía, tengo que volver al principio, es como si estamos en un hospital y de repente todo el mundo se cura. Ese edificio no podría ser más tiempo un hospital, sería otra cosa. Por tanto, ¿cómo vivimos generalmente los seres humanos aquí? Vivimos en una especie de enajenación mental en que queremos resultados, queremos disfrutar de resultados de causas que no se han producido, y es más, de causas originadas por fuentes que no las pueden producir. Es decir, básicamente dicho en castellano, es pedirle peras al olmo. 3D nunca va a dar ciertas cosas. Es imposible. 3D es un sitio y un entorno hostil para que se den esas cosas que nosotros queremos experimentar aquí. No se puede. Pedir peras al olmo es la manera vulgar de decirlo, pero si lo decimos con más rigor, lo que queremos es que es la abolición de la ley de causa y efecto. Así es como queremos, el pequeño vive pensando que se tiene que abolir la ley de la causa y el efecto, y que, por supuesto, a nivel personal nunca le llegue el efecto de ninguna de las causas que ha provocado, y las cuales, por supuesto, ignora. Yo creo que ya nos vamos situando. Por tanto, si se instaurara el cielo en la Tierra, viviríamos en una redundancia cósmica. Es imposible. Y aquí vamos a dar por terminado el primer vídeo, que bastante denso es. Y en el siguiente vídeo vamos a ver otro motivo más por el cual la Tierra no puede ser un sitio maravilloso e ideal, ni lo va a ser jamás. El primer motivo que acabamos de ver es porque no está diseñado para ser así. Y el segundo motivo, que es muy importante, que lo hemos adelantado, es porque mientras haya ego, nunca, jamás podrá haber cielo, ni armonía, ni nada que se le parezca. Pero eso lo vemos en el siguiente vídeo.